La bendición vas a encontrar desde Juárez la frontera, brillando con su luz, llevándote el mensaje, el amor de Jesús con los mejores locutores. La charla mejor aprendiendo de la Biblia, llenos de valor, música variada que te pone a cantar, la compañía perfecta que no va a terminar. Shekinah, Shekinah 95.1 FM, la radio que te cuida, la que te mantiene 24/7, todo el año sin parar, 365 días para juntos adorar. Shekinah, Shekinah en tu radio y tu hogar, y en Roku por la tele nos puedes mirar. Shekinah TV, presencia digital, la señal del cielo, entrega total. ¿Vas en el auto? ¿Estás en el trabajo? ¿En la casa con la familia? La que tú ya conoces, la que siempre quieres ver. Jesús, tú estás aquí. Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí presenta su programa radial Jesús está aquí. Jesús está aquí. Un espacio donde conocerás el amor de Dios a través de su palabra, así que prepárate para ser bendecido. Acompáñanos durante los siguientes 60 minutos y no te desconectes. Aquí iniciamos Jesús está aquí. Bienvenidos mis amados hermanos, estamos aquí una vez más en Radio Shekinah. Agradecemos a la radio por este espacio que nos permite compartir la palabra. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo porque un día más no hemos sido consumidos por su misericordia. Damos gracias a nuestro Padre Celestial y les pido, amados hermanos, que oren junto con nosotros. Vamos a poner en oración esta palabra, este mensaje. Y les pido que cierren sus ojos y oren juntamente conmigo. Señor Padre Santo, gracias Señor porque has sido bueno para con nosotros, Señor. Porque todos los días son nuevas tus misericordias, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que en esta mañana seas tú, Señor, tocando los corazones de mis amados hermanos, de los radioescuchas, de las personas que nos ven a través de estas plataformas, Señor. Sé tú, Señor, tocando sus corazones, Padre Santo. Gracias, Señor, gracias por tu infinita misericordia, Padre Santo. Te pido, Señor, que seas tú, Señor, dando palabra, que seas tú, Señor, acompañando, Señor. Quita todo lo malo, Señor, y sé tú, Padre Santo, con nosotros. Gracias, Señor, todo esto te lo pido en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Asimismo, amados hermanos, si ustedes no tienen dónde congregarse, hermanos, les invitamos a las iglesias de Jesús está aquí. En Jesús está aquí 1, que se encuentra en el Boulevard Independencia, en el 1070. Los horarios de los servicios son los días jueves a las 6 de la tarde. El domingo hay escuela dominical a las 9 a.m. y culto evangelístico al mediodía. Así también les invitamos a la iglesia Jesús está aquí 2, que se encuentra en Talamasca Mandari 1151. Ahí los horarios de servicio son los miércoles a las 6 de la tarde, el domingo hay escuela bíblica a las 9 a.m. y culto evangelístico a las 12 del mediodía. Ahí les invita el pastor Roberto Luján y su amada esposa Cristina Carrera. Y amados hermanos, les cedo el lugar a mi hermana Keila, que ella es quien nos va a estar compartiendo el mensaje el día de hoy. Dios les bendiga, muy buenos días tengan todos ustedes. Primeramente pues estamos muy agradecidos con Dios por darnos la oportunidad de estar una vez más aquí compartiendo su palabra. Asimismo pues agradecemos a nuestros pastores por la oportunidad que nos brindan de poder participar en esta manera de predicar la palabra, amén. Y pues a nuestra hermana Tere Luján, amén, que de todo su corazón ha contribuido arduamente para esta labor, amén, de la predicación. Y pues sin más preámbulo, quiero
invitarles a que en esta hora disponga su corazón y su mente para que pueda recibir la palabra de Dios que el Señor Jesucristo tiene preparada para usted. Y pues el día de hoy quiero platicar acerca de lo que es la simpleza de corazón, amén. Y es que la palabra de Dios nos enseña que hay una diferencia muy importante entre ser una persona simple y ser una persona sencilla, amén. Primeramente podría ser un término que podría malinterpretarse, porque el ser simple no es lo mismo, de acuerdo con la Biblia, que ser sencillo. Es decir, vamos a platicar acerca de un término secular, el cual está escrito por la Real Academia Española y que define la palabra ser sencillo como el ser una persona natural, una persona espontánea, una persona que obra con llaneza, es decir, una persona que actúa naturalmente, que no tiene intenciones malas y que pues su comportamiento no es premeditado, ¿ven? Así lo define la Real Academia Española. Y por otro lado, pues también significa el ser simple, ser una persona ingenua en el trato, sin doblez ni engaño y que dice lo que siente. Entonces, podría malinterpretarse cuando hablamos de humildad, porque por otro lado, la humildad es una virtud. Entonces, la humildad, de acuerdo con la Biblia, es una virtud que nos permite comportarnos de manera sencilla, pero mantenernos limpios de corazón. Entonces, son dos términos muy parecidos, pero que tienen una gran diferencia. Entonces, vamos a ver por qué la palabra de Dios nos enseña a que no tenemos que ser simples, sino humildes. Entonces, vamos a platicar de acuerdo con la Biblia a qué se refiere esta simpleza, amén. Y pues ser simple tiene como adjetivo calificativo una persona que es tonto o que es abobado. Y por otra parte, pues tiene sinónimos como necio, como bobo, amén. Entonces, este término pues coincide con lo que describe la Biblia acerca de los simples. Y si usted tiene su Biblia a la mano, pues quiero invitarle a que me acompañe a leer la palabra de Dios en Proverbios capítulo 1, versículo 22. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús. Dice, ¿hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Amén. Y esto lo realiza aquí Salomón, quien fue quien escribió los proverbios, a manera de pregunta. Y dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Dice, amaréis la simpleza. Y los burladores desearán el burlar. Es decir, ¿hasta cuándo esas personas que actúan de manera simple van a tener este tipo de comportamiento y desearán el burlarse? Entonces, en este sentido, de acuerdo con la Biblia, ser una persona simple es todo aquel creyente que, conociendo la palabra de Dios y los caminos rectos, decide quebrantar todo consejo. Es decir, que una persona que conoce la Biblia y que conoce todo aquello que es agradable delante de Dios, prefiere simplemente actuar de forma natural, como lo es su naturaleza pecaminosa, y actuar de una manera inapropiada. Entonces, ¿por qué la Biblia dice que son burladores? Porque a menudo todo este tipo de creyentes son creyentes que toman muy a la ligera el camino de Dios, que en su mente no le dan la importancia a su vida espiritual como debería. Entonces, a veces los simples viven por vivir, es decir, no están conscientes de que todo lo que existe y hasta ahora ha sido y es, en un momento va a dejar de ser. Entonces, sabemos lo que dice la Biblia y que las profecías que están escritas en ella nos dicen que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez por su pueblo, amén, y que nosotros hemos de dar cuenta de todas las cosas que hemos hecho durante nuestra vida. Así sea un pensamiento tonto, así haya sido una expresión inadecuada, de todo lo que hemos dicho y hemos hecho, hemos de darle cuenta al Señor, amén. Entonces, esas personas simples viven su vida conforme a las cosas o a las costumbres de este mundo, amén.
Entonces son personas que muy a menudo actúan de manera insensata e imprudente. Entonces se convierten en burladores porque a pesar de tener el conocimiento deciden desobedecer la palabra de Dios, y esto resulta algo desagradable delante de él, resulta algo reprobado. Entonces, ¿qué es lo que a menudo ocasiona que nosotros llevemos a cabo un comportamiento simple? Y es que pueden ser muchos factores, amén, y sabemos que el principal factor es tener una pobre comunión con el Espíritu Santo, tener una falta de llenura de la presencia de Dios. Pero un factor muy importante puede ser hoy en día la juventud, amén. Y es que ser joven implica un reto en la vida del ser humano. Sabemos que durante la juventud es una etapa donde el niño, el joven, el adolescente se va a convertir en un joven y que va a pasar a una etapa de madurez que en esa transición va a sufrir muchos cambios, tanto físicos como emocionales. Entonces, la juventud es una etapa que por fisiológicamente nos hace tener cambios. Muchas veces estos cambios afectan en la autoestima. Muchas cosas pasan durante la adolescencia. Entonces, hay jovencitos que en esta transición de su etapa de niño a adulto quieren buscar su identidad, amén. Entonces, muchos de ellos no son guiados por el camino correcto, porque muchos padres no tienen conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, muchos jovencitos comienzan a tomar decisiones inapropiadas, amén. Pero en la juventud se cometen toda clase de faltas y de pecados, amén. ¿Por qué? Porque nos falta experiencia, porque nos falta entendimiento, porque no comprendemos que las acciones que nosotros hacemos tienen consecuencias, y muchas veces esas consecuencias son muy graves, amén. Entonces, la palabra de Dios nos dice que la juventud es una etapa crucial en la vida del hombre, y hoy en día el pecado arrasa la juventud de manera que quiere arrastrarlo hasta llevar una vida totalmente perdida, amén. ¿Cuántos jóvenes no vemos practicando la drogadicción? Entonces son jóvenes que quizás tengan problemas en sus hogares, que quizás tengan un hogar disfuncional donde mamá y papá están separados, donde mamá y papá pelean, donde mamá y papá están ausentes. Entonces son jovencitos que con el afán de sentirse mejor toman estas malas decisiones, amén. Entonces el pecado en la juventud es algo muy común, amén. Durante la adolescencia suceden miles de embarazos. ¿Por qué? Porque estos jóvenes no tienen el entendimiento suficiente para comprender que su cuerpo es algo especial. De acuerdo con la palabra de Dios, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, nadie les ha dicho, nadie les ha explicado que nuestro cuerpo es algo sumamente sagrado, que nuestro cuerpo es algo que nosotros debemos de conservar limpiamente. Entonces, ellos, careciendo de este conocimiento, practican tales cosas como lo son la fornicación. A causa de este tipo de pecados ocurren muchas atrocidades. Por ejemplo, cuando yo fui adolescente, tenía una compañerita que a los 13 años se embarazó y a los 14 años fue madre. Entonces, podríamos decir, ¿por qué una niña va a estar criando un niño? Y es que el pecado entra desde que el ser humano tiene entendimiento, desde que el niño o la niña tiene conocimiento de lo que es bueno y lo que es malo, amén. Entonces, muchos jovencitos que caen en este pecado de la fornicación, pues acuden a los abortos. Entonces, todo esto son comportamientos que van arrastrando al hombre a una vida de pecado y que ocurren a causa de una inmadurez emocional y sobre todo de una lejanía de la palabra de Dios. Muchos jovencitos, aún siendo criados conforme a la palabra de Dios, cometen este tipo de pecados. Y es que no quiere decir que papá y mamá, aunque son cristianos, sean malos cristianos, sino que simple y sencillamente este jovencito, esta señorita, no ha tenido un encuentro sobrenatural con Dios. Entonces,
estamos sumergidos también en pecados de orientación sexual. Recordemos que hace muchísimos años, cuando Dios libró a las personas de ser quemadas, amén, fue porque en esa ciudad existía una gran contaminación. Dice que había tanta maldad en la tierra que el Señor Jesucristo decidió quemar la ciudad. ¿Por qué? Porque había pecados de homosexualidad, de lesbianismo. Entonces todas estas conductas provienen de insensatez, de inmadurez, amén. Entonces, muy a temprana edad, muchos jovencitos hoy en día se están identificando como mujeres, como un género no binario, y esto es algo completamente reprobado. Y es que esto no es algo natural, sino que recordemos que vivimos en un mundo espiritual y que todas las cosas que nosotros hacemos tienen un peso espiritual. Entonces, estos jovencitos están siendo atrapados por el diablo, están siendo engañados, el cual les hace creer que ellos están en lo correcto, que sus pensamientos son adecuados. Entonces, ¿qué es lo que pasa también con estos movimientos feministas? Y es que no es incorrecto que la mujer tenga derechos, porque ciertamente la palabra de Dios dice que la mujer es valiosa delante de él y que el varón tiene que cuidar a la mujer como algo delicado. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que el respeto tiene que ser mutuo, amén, que entre una relación de pareja el respeto tiene que ser mutuo. Sin embargo, nos enseña Jesús en su palabra que la cabeza del hogar es el varón, porque la cabeza del varón es Cristo. Entonces, estos movimientos feministas han surgido últimamente y considero yo que no siempre es para bien, que no siempre estos derechos que las mujeres buscan defender, entre comillas, no son lo correcto. ¿Por qué no? Porque simple y sencillamente el ser humano va a cometer todo tipo de pecado y de atrocidad contra la mujer y contra el sexo que sea. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, porque viven en pecado, porque sus mentes tienen un entendimiento reprobado y porque muchos son simples, amén. Entonces, estas tendencias también, como lo decíamos, homosexuales, han sumergido a nuestros jóvenes en algo totalmente reprobado. ¿Por qué? Porque ya no solamente es una orientación sexual, amén. Sabemos que Sodoma y Gomorra fue destruida porque había toda clase de pecados sexuales. Entonces, ahorita está una corriente la cual invita a los jóvenes y a todo aquel que cree que se identifica como un animal. Y es que esto no es correcto, son cosas del ámbito espiritual, son demonios que Cristo los reprenda, que poseen las mentes y los cuerpos y que hacen que esas personas tengan ese tipo de comportamientos en los cuales ellos se creen un perro, se creen un gato, se creen infinidad de animales, amén. Entonces, todo esto se debe a que hay un quebrantamiento entre la vida del hombre con Dios. ¿Por qué? Porque recordemos que desde que en el principio que Dios creó los cielos y la tierra y que creó al hombre, varón y hembra los creó, amén. Y Él les dio libre albedrío. Es decir, tenemos el libre albedrío para tomar las decisiones que mejor nos convengan. Sin embargo, sabemos que al haber desobedecido al hombre y al haber consumido el fruto prohibido, esa relación con Dios se quebró. ¿Por qué se quebró? Porque el ser humano comenzó a tener el entendimiento y comenzó a pecar. Entonces, nuestra naturaleza como seres humanos es cometer todo tipo de pecados, amén. Sin embargo, pues todas estas actitudes, todos estos comportamientos, pues pueden derivarse de una falta de experiencia y sobre todo pues de una lejanía de la presencia de Dios. Y hay otra parte muy importante la cual me gustaría resaltar, y es que ser simple es un problema que no solamente ataca a la juventud, amén, sino que también la simpleza tiene lugar en aquellos que somos adultos y que conocemos lo que es bueno y lo que es malo. Y aún en creyentes que se encuentran en las congregaciones,
La simpleza es algo que nos ataca, amén. Y es que la simpleza es algo que nos lleva a un estado de adormecimiento. ¿Por qué adormecimiento? Porque hoy en día muchos cristianos solamente duermen. ¿Y por qué duermen? Porque no entienden que todas las profecías se están cumpliendo, porque no entienden que la venida de Dios está más cerca que cuando creímos. Entonces, muchos cristianos están sumergidos en los afanes de la vida. ¿En qué? En trabajar, en generar riquezas, en que sus ingresos económicos sean buenos, pero se olvidan de lo importante, se olvidan de buscar el rostro de Dios, se olvidan de buscar la presencia de Dios, de llenarse del Espíritu Santo, se olvidan que un día se comprometieron a servir al Señor Jesucristo, amén. Entonces, muchos cristianos hoy en día viven sumergidos en una zona de confort, amén, donde el cristianismo para ellos es algo tan simple y tan sencillo, que es decir, soy hijo de Dios y yo soy salvo porque Dios me ama, y a Dios no le importa mi físico, a Dios no le importa lo que yo hago, Él me ama tal y como soy. Y esto es algo completamente incierto, completamente equivocado, y es algo que el enemigo le ha hecho creer a la humanidad, que a Dios no le importa tu forma de vivir. Claro que le importa, porque recordemos que la palabra de Dios dice que busquemos la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Entonces la santidad es algo que comprende muchos ámbitos de nuestra vida, y que cosa inmunda y cosa desagradable no entrará en el reino de los cielos. Entonces esos cristianos viven en una zona cómoda, donde no se les exige llevar una vida en santidad, donde hay muchas religiones donde dicen, puedes vivir como tú quieres, pero arrepiéntete, pero pídele perdón al Señor. Y no se trata de eso, amén. Cuando usted va a una fiesta, se coloca las ropas limpias, las ropas que son más excelentes, que tienen mejor presentación. Usted no va a escoger una ropa que está sucia ni que está desgastada. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no acorde con la ocasión, y porque usted no se va a sentir cómodo. De igual manera, nada que esté contaminado y que esté sucio va a poder entrar en el reino de los cielos, amén. Entonces, estos cristianos viven en una zona cómoda. ¿Por qué? Porque no les preocupa mantener un comportamiento correcto y agradable delante de Dios, porque no les interesa mostrar un arrepentimiento genuino, porque el servir a Dios no solamente es decir de labios, yo soy hijo de Dios, sino es dar frutos dignos de arrepentimiento. Cuando nosotros conocimos a Jesús y antes éramos borrachos, antes éramos mentirosos, antes envidiábamos, antes éramos deshonestos, al venir al calor de la palabra, al conocimiento de la verdad, todos estos comportamientos no deben de estar presentes en nuestra vida, sino que debe de haber un cambio, porque recordemos que el Señor Jesucristo murió por nosotros y nos limpió, amén, nos limpió de todo pecado, de toda contaminación, y su sacrificio fue algo tan especial, tan hermoso, que nosotros no tenemos con qué pagar tan grande sacrificio que hizo en la cruz. Entonces, el Señor Jesucristo lo que espera de nosotros como creyentes es que tengamos un cambio, que al haber sido nacidos de nuevo, también seamos renovados conforme al Espíritu Santo de Dios en nuestra mente, y que nuestra forma de vivir no sea como antes era. Entonces, el Señor Jesucristo nos hace la invitación a que nos arrepintamos de toda maldad y que cambiemos todas estas cosas que nos apartan de Dios. Porque en esta zona de confort hay un adormecimiento donde la conciencia del ser humano se duerme. ¿Por qué? Porque al no haber una cercanía con Dios, no hay algo que le redarguya al hombre. Cuando un creyente deja de orar, cuando un creyente deja de escudriñar la palabra de Dios, cuando un creyente comienza a ser permisivo en su forma de vivir, en su forma de actuar, en lo que escucha, en lo que ve, y dice, ay, pues no pasa nada, que tanto es tantito, y en su forma de conducirse, y comienza a tener comportamientos que son desagradables, la conciencia de esa persona queda cauterizada. ¿Por qué cauterizada? Porque
simple y sencillamente su relación con Dios ya es prácticamente nula y no le permite darse cuenta que lo que está haciendo está mal, amén. Entonces, nuestra vida se vuelve una vida pasiva, en la cual no nos esforzamos por ver la gloria de Dios. Y retornemos al tiempo en el que en el Pentateuco, en la palabra de Dios, dice que el Señor Jesucristo hablaba con Moisés, amén, y que Moisés hablaba con él, y cuando Moisés salía de estar de la presencia de Dios, dice que su rostro resplandecía, y que el pueblo le pedía a Moisés que cubriera su rostro con un manto, porque tal era la presencia de Dios en el rostro de Moisés reflejado, que ellos no lo podían tolerar, porque el Espíritu Santo de Dios es algo sobrenatural, algo que transforma la vida, que transforma la mente y el corazón. Entonces, el Señor Jesucristo quiere que así como Moisés buscaba el rostro de Dios, nosotros le busquemos. Porque la palabra de Dios dice que Moisés hablaba claramente con Dios y no por figuraciones. Porque muchos de nosotros hoy en día creemos que no podemos ver a Dios, y ciertamente la Biblia dice que no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces, el Señor Jesús busca que nosotros tengamos el deseo de sumergirnos tanto en su presencia, que sea de esta manera como Moisés hablaba con él, que sea una relación cercana, una relación íntima. Es como cuando usted tiene una amistad, amén. Si usted tiene un amigo, una amiga, usted se va a relacionar con esa persona y va a platicar con esa persona, va a convivir con esa persona, se va a interesar por las actividades de esa persona. Usted se va a relacionar a tal punto que va a decir, no, pues a esta persona no le gusta que yo haga esto, a esta persona le gusta esta comida. Y de la misma manera nosotros tenemos que buscar relacionarnos con Dios de manera que conozcamos lo que es agradable delante de Él y lo que no, amén. Entonces, este adormecimiento espiritual provoca que el creyente se vuelva un creyente tibio. ¿Por qué tibio? Porque quiere la gloria de Dios, quiere entrar al reino de los cielos, quiere irse al cielo, pero no está dispuesto a pagar el precio, no está dispuesto a vencer esas tentaciones, a dejar de lado las obras de la carne. Ese creyente muy a menudo se conforma solo con congregarse y con decir soy cristiano, pero no conoce a Dios. Sabe y conoce las cosas que están escritas en la Biblia, pero no las practica. Amén. Entonces, este adormecimiento espiritual viene a causa también de un conformismo. Amén. Y es que no basta solamente con congregarnos, porque muchos cristianos dicen, pues yo estoy correcto, yo me congrego, yo oro, yo ayuno, pero sigue siendo la misma persona envidiosa, pero sigue siendo la misma persona chismosa, pero sigue siendo la misma persona que cuando su hermano se voltea lo critica, amén. Entonces, no basta solamente con congregarnos, no basta con decir con nuestra boca que somos hijos de Dios, amén. Y hay muchos otros tipos de cristianos donde se conforman y dicen, bueno, pues yo soy líder de tal cosa en mi congregación y por ser líder quiere decir que estoy haciendo las cosas bien y que yo estoy siendo agradable delante de Dios. Y déjeme decirle, mi amado hermano, que ante los ojos de Dios tenemos que ser humildes y reconocer que Él es merecedor de toda gloria y que solamente Él merece que le demos el honor y que loemos su nombre, amén. Y que nosotros ante Él nada somos. Y si usted tiene un lugar de privilegio como lo es ocupar algún ministerio, no lo desaproveche, sino que sea agradecido con el Señor y cuide su ministerio. Busque el rostro de Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios lo prospere, para que Dios le dé el entendimiento para manejar ese talento de manera correctamente. Porque muchos cristianos dicen, bueno, pues es que yo soy líder de tal en mi congregación, eso quiere decir que estoy siendo agradable delante de Dios. Y no comprenden que no es suficiente, que eso es ser algo conformista. Amén. Y vamos a platicar acerca de los fariseos. Y es que los fariseos, en el tiempo que Jesús estuvo sobre la tierra, eran personas
que eran conocedoras de la ley. Sabemos que en el tiempo antiguo Dios le dio la ley a Moisés, amén, la cual Dios le dijo que cumpliera cabalmente y que lo enseñara generación tras generación. Y podemos leer en la Biblia que al pasar el tiempo, esta ley se convirtió en una serie de reglas, de estatutos y de mandamientos, los cuales los judíos aprendieron, amén. Y estos hombres llamados fariseos eran conocedores de la ley. Ellos conocían lo que el Señor Jesucristo le había dicho a Moisés, lo sabían, ellos tenían pleno conocimiento, ellos eran expertos en la ley, algunos de ellos eran maestros de la ley, porque la conocían tan perfectamente que ellos creían que por tener ese conocimiento eran mejores que los gentiles, mejores que muchos de sus hermanos que no la practicaban, amén. Y dice que en la ley, por ejemplo, ellos, los fariseos, hacían oraciones largas y se ponían en las esquinas y demudaban sus rostros para demostrar que estaban ayunando. Pero esto era algo que a Dios no le agradaba, amén, porque ser fariseo es algo que a Dios no le gusta. ¿Por qué? Porque el fariseísmo es un comportamiento que nos lleva a ser solamente conocedores, pero no hacedores. Entonces, dice en Mateo 23:33 y en el subtítulo dice: Jesús acusa a escribas y fariseos. Los escribas eran los que escribían la ley y los fariseos quienes la conocían perfectamente. Y dice de la siguiente manera en el nombre de Jesús: Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, este conformismo en el cual muchos creyentes están sumergidos a causa de la simpleza, los lleva a creer que están en lo correcto, que ser hijo de Dios es algo sencillo, es decir, solamente soy hijo de Dios, conozco la palabra, yo me voy a ir al cielo, y no es así. Entonces, el Señor Jesucristo nos invita a que no seamos cristianos conformistas, que no busquemos ser como los fariseos, porque los fariseos disfrutaban sentarse en las congregaciones, en lo más especial de la congregación, donde eran vistos por todos, donde eran alabados por todos. Ellos querían estar en las cenas donde tenían un asiento privilegiado, donde ellos eran reconocidos, pero no conocían a Jesús. Porque recordemos que la Biblia nos dice que los fariseos y muchos escribas no creían que Jesús era Dios. Ellos decían que Jesús era un simple predicador, que era un simple hombre, que el Mesías aún no había venido. Entonces, Jesús los confrontaba con su realidad y les decía: hipócritas, porque diezmaban estas cosas, amén, porque en aquel tiempo la moneda no es como ahora la conocemos, no, el diezmo no era tanto monetario como un billete, una moneda, sino que era en especias, amén, era en animales. Esas eran las ofrendas que se realizaban en aquellos tiempos. Entonces, el Señor Jesucristo los acusaba de hipócritas. ¿Por qué? Porque no practicaban lo que decían, porque no tenían una relación íntima con Dios, porque no eran llenos del Espíritu Santo. Y sabemos que los fariseos estaban buscando cualquier ocasión para condenar a Jesús, y que ellos fueron quienes provocaron el arresto de Jesús y la crucifixión, amén. Entonces, la simpleza es algo que alimenta las obras de nuestra carne, amén. Y es que todo aquel creyente que es simple, toda aquella persona que se comporta con simpleza, de acuerdo con la Biblia, permite que su carne se enseñoree de su cuerpo, ignorando el Espíritu Santo de Dios, amén. Y es que sabemos que estamos compuestos por 3 elementos, y es que tenemos espíritu, alma y cuerpo, amén. Y nuestro espíritu pues es el aliento de vida que viene de Dios, el cual nos permite tener
nuestro cuerpo vivo, amén, válgame la redundancia. Entonces, el alma es aquello que nos identifica a cada uno de nosotros. Mi alma es mi personalidad y todas las obras que yo he hecho durante mi vida están en mi alma, están ligadas a mi alma. Y mi cuerpo es mi cuerpo físico que ustedes pueden ver, amén. Entonces, nuestra carne, nuestro cuerpo físico, sabemos que mientras que estemos aquí en esta tierra, tenemos que alimentar a nuestro cuerpo. Tenemos que dormir, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que hacer muchas actividades porque sabemos y creemos en la promesa de que Dios ha de volver, pero no podemos excluirnos de la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar, porque es algo bíblico. Incluso la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, tenemos que desempeñarnos en un ambiente laboral. Tenemos que convivir con nuestros compañeros de trabajo. Tenemos que esforzarnos para ganarnos el pan de cada día, amén. Porque este es el trabajo del hombre, amén. Porque por eso el Señor Jesucristo, a partir de que el pecado entra en la vida del hombre, le dice que con esfuerzo y con el sudor de su frente, pues comería el pan, amén. Entonces, la simpleza alimenta las obras de nuestra carne. Y es que el deseo de nuestra carne es pecar. Y dice que el Espíritu de Dios que mora en nosotros va en contra de lo que nuestra carne quiere. Es lo que mencionábamos, que a partir de que nosotros hemos sido limpiados a través de las aguas del bautismo y que hemos sido transformados, no podemos ni debemos rendirnos a estas obras. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne y se opone entre sí para que no hagamos lo que queramos. Por eso el Espíritu Santo de Dios debe estar presente en la vida del hombre, porque las obras de la carne únicamente nos van a apartar del Señor Jesús. Dice en Gálatas 5:19, dice: las obras de la carne y el fruto del Espíritu, en el nombre de Jesús. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Es por ello que, como les comentaba, es necesario que el ser humano tenga un cambio en su vida, que no practique tales obras, porque todos aquellos que practican toda esta serie de pecados que nos describe la Biblia son personas que viven conforme a sus deseos y que no han permitido que el Espíritu Santo de Dios actúe en sus vidas. Entonces, si bien es cierto, una vestimenta no te va a llevar al cielo, y usar una falda larga o vestir con pudor o con modestia no significa que tú seas santo, que tú merezcas entrar en el reino de los cielos. Pero ¿por qué nosotros vivimos tan diferente a como vive el mundo? Porque nosotros tenemos un vocabulario distinto, porque sabemos lo que agrada a nuestro Señor, y todo lo honesto, todo lo puro, todo lo santo, todo lo correcto es lo que agrada al Rey de Reyes. Entonces, es por eso que la vida del hombre tiene que ser diferente a todos los demás que no están en el conocimiento de Dios. Por eso nosotros tenemos que distinguirnos entre el mundo y no practicar tales cosas. Es por eso que cuando un creyente se le ve en la calle conviviendo en un ambiente laboral, en la escuela, en la universidad, en cualquier lugar que usted esté, usted tiene que marcar una diferencia y ser distinto, porque nosotros no somos como el mundo. Nosotros no creemos lo que el mundo cree. Nosotros no creemos en que no pasa nada, que tenemos que vivir la vida porque solo hay una. No, nosotros tenemos la esperanza de que Jesús un día volverá y de que tenemos que mantener limpio nuestro corazón para poder ser arrebatados con Él. Entonces, hace algunos días me pasó algo en mi trabajo que
que me gustaría compartirles y es algo que me llamó mucho la atención, y es que en mi trabajo, yo trabajo en un comedor industrial y es un ambiente muy hostil, amén. Sabemos que todo ambiente laboral es pesado y que donde quiera que vayamos va a haber gente que no conoce a Jesús, amén. Pero ahí en el trabajo, como es una cocina, pues el trabajo se hace muy pesado, se vuelve una carga muy pesada, y mis compañeros de trabajo pues en ocasiones ponen música. Entonces yo estaba dando un recorrido por el comedor y me dice un compañero que es cocinero, me dice, ¿por qué no bailas, Keila? Y luego me dice, ándale, baila conmigo. Entonces yo me quedo seria y le digo, ¿por qué no? Entonces él como que me ve y me dice, debe de haber algún motivo por el cual no quieras bailar. Y yo le dije, no deseo bailar porque yo soy cristiana. Y inmediatamente el Señor comienza a disculparse y me dice, ¿sabes qué? Dice, perdóname. Dice, no sé dónde meter la cara. Dice, tengo mucha vergüenza contigo y te pido perdón porque yo respeto mucho a todos aquellos que son creyentes. Me dice, y yo sé que tú eres diferente a los demás. Entonces, dice, yo respeto mucho a los cristianos y te pido perdón porque te ofendí. Entonces, la gente sabe la diferencia entre un hijo de Dios y alguien que no lo es. Y nuestro comportamiento tiene que marcar esa diferencia. No podemos ser iguales a los demás, no podemos tener las mismas costumbres que la gente tiene. No podemos tener el mismo lenguaje. En nuestro lenguaje siempre tiene que haber palabras correctas, palabras propias, tiene que haber respeto, tiene que haber educación y sobre todo santidad. ¿Por qué? Porque sabemos que aquel que todo lo ve está ahí, que somos como libros abiertos, que Dios nos escudriña y que en todo momento y en todo lugar somos escudriñados y probados por Dios. Entonces, el Señor Jesús quiere que nos apartemos de estas obras de la carne, que demos un buen testimonio de que conocemos a Jesús. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente un cristiano que practica la envidia, que en su corazón hay celos, que en su corazón hay resentimiento, que no puede saludar a otra persona porque no le agrada, tiene que evaluar su vida y decir, Señor, perdóname y ayúdame a tolerar a mis hermanos, a amarlos tal y como son, a tener otro tipo de comportamientos. Amén. ¿Por qué? Porque de esta manera nosotros vamos a ser agradables a Dios. Pero todo aquel que practica todas estas obras, todo aquel que fornica, que adultera, peca contra su propio cuerpo, porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Amén. Y es que estamos tan sumergidos en los afanes de la vida que vemos tantas cosas en las redes sociales que no nos edifican, que en lugar de pasar un tiempo de comunión con Dios, preferimos ver una película, una serie, preferimos ver videos que no son agradables delante de Dios. Entonces, todas estas cosas nos apartan de la gloria de Dios. Toda aquella persona que no se ha dejado cambiar por Dios, que todavía se aira, que todavía es pleitista, que todavía es peleonero, déjeme decirle que está siendo víctima de las obras de la carne, del pecado. Usted se está dejando llevar de las cosas de este mundo. Amén. Y si usted es envidioso, si usted es deshonesto, está a tiempo de cambiar. Amén. Sabemos que todo aquello que practica la gente que no conoce a Dios es porque a veces hay ignorancia, pero en el creyente esto no debe ser así. Amén. Porque entonces estamos siendo simples y estamos siendo burladores. Amén. Y es que cualquiera, como lo dice el versículo 21, que practica tales cosas no heredará el reino de Dios. Amén. Entonces, si usted ya conoce la palabra, si usted ya ha sido transformado, pídale al Señor que le dé entendimiento y que le permita llevar de hoy en adelante una vida agradable delante de Él, una vida recta. Amén. Porque estamos viviendo en los últimos tiempos, en los cuales Cristo está cerca, la venida de Cristo está cerca. Y dice la palabra de Dios que Él vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene un ladrón?
Cuando un ladrón hurta una casa, no le avisa al dueño que va a robar, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, no sabemos el día, no sabemos la hora, porque la palabra nos enseña que ni aún los mismos ángeles conocen el día ni la hora en que el Hijo de Dios se ha de aparecer en las nubes, amén. Entonces, no sabemos cuándo. Puede ser quizá esta noche, puede ser en 5 años, puede ser mañana, no sabemos cuándo, pero lo que sí sabemos es que como cosa inmunda y cosa desagradable no entrará en el reino de los cielos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Estar preparados. ¿Por qué? Porque al no saber cuándo va a venir el Señor, nuestra vida debe ser algo limpio delante de Dios. Nuestro comportamiento debe ser algo agradable delante de Dios. Nuestro vocabulario, nuestra forma de vestir. Tenemos que dar testimonio de que realmente le amamos y le conocemos. Amén. Tenemos que buscar el rostro de Dios. Tenemos que arrepentirnos de todos nuestros pecados y de todas nuestras maldades, amén, porque sabemos que todo aquel que muere en pecado, que practicó una vida de pecado, tendrá una condenación, amén, y tendrá una muerte eterna que no es agradable delante de Dios, que es algo que nadie deseamos. Entonces, sabemos que solamente hay 2 lugares a los cuales podemos ir, y es el cielo. Y pues por otro lado está el lago de fuego, amén. Entonces ninguno de nosotros quisiéramos pasar una eternidad en un lugar donde el gusano nunca muere, amén. Porque va a ser una eternidad de ser atormentados, de sufrir, de estar ardiendo en las llamas eternamente, día y noche. No va a haber descanso, no va a haber una pausa, va a ser algo que va a ser infinito. Va a ser un sufrimiento terrible, un llorar y un crujir de dientes. El Señor Jesucristo nos invita a que nos apartemos de toda contaminación, de todo pecado, y que a que tengamos una comunión con Él, a que tengamos una relación íntima y estrecha con Dios. ¿Por qué? Porque si usted no ora, si usted no practica la lectura bíblica, si usted no hace morir esos deseos de la carne, nunca va a poder cambiar, nunca va a poder comprender que no es la falda, que no es el atavío, que es la humildad de nuestro corazón en reconocer que somos faltos y que tenemos que vivir conforme a su palabra, siendo agradables a Él. Entonces, el Señor Jesús desea que hoy en este día usted cambie, porque dice Proverbios 14:18, en el nombre de Jesús: los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. No sea usted simple, no caiga en este error. Si usted es joven, si usted es adulto, en la etapa de vida que usted se encuentre, el Señor Jesucristo espera que cambie su manera de vivir, que cambie su manera de pensar. ¿Por qué? Porque el fin de todos está cerca, amén. Y únicamente aquellos que se han esforzado por vivir una vida en santidad heredarán el reino de los cielos. Y todo aquel que ha sido burlador, todo aquel que sabiendo lo que es hacer el bien y no lo hace, no heredará el reino de los cielos, amén. Entonces, los prudentes son a los cuales Dios está llamando en esta mañana, amén, al arrepentimiento, a que seamos agradables delante de Dios, a que llevemos una vida en santidad, a que seamos prudentes y sabios, y como dice la palabra, que seamos como las 10 vírgenes, amén, que llenemos nuestras lámparas de aceite, porque no sabemos cuándo va a venir el esposo, amén, pero el Señor Jesucristo nos invita a que nos llenemos más de su presencia, que nos llenemos del Espíritu Santo, a que dejemos esa zona de confort, a que no permanezcamos en ese adormecimiento espiritual, a que no actuemos con imprudencia, sino que seamos conscientes de que cada día que pasa es un día que tenemos que aprovechar para buscar el rostro de Dios, amén, para hacernos tesoros en el cielo, para no hacernos tesoros aquí en la tierra, amén. Y únicamente gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios podremos vencer todas estas tentaciones, podremos apartarnos de todo pecado y sobre todo pues estar preparados para ese encuentro glorioso, el cual
viene pronto y el cual es algo que no se compara con toda la gloria o con las riquezas de este mundo. Si bien es cierto, la Biblia no nos especifica qué es lo que haremos cuando estemos allá con Él. Solamente describe algo limitado acerca del cielo y dice que muchas moradas hay, y dice que no va a haber necesidad de sol porque la presencia de Dios lo iluminará todo. No tendremos necesidad de comer, allá no habrá enfermedad, no habrá sufrimiento, será todo gozo y paz eterna, amén. Será alabar al Señor Jesucristo día y noche, amén. Y no nos describe qué otras actividades haremos o cómo es que pasaremos la eternidad, pero sí nos dice que moraremos con Jesús, amén, y que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, las cuales Dios quiere que usted y yo heredemos, amén, porque el fin de todo esto no es que usted se sienta culpable, ni que usted se sienta pecador, ni que usted se desanime, sino que se arrepienta de toda maldad, que como creyente se afirme, que no sea un creyente tibio ni frío, sino caliente. ¿Para qué? Para que pueda vivir una vida agradable a Dios. Amén. Y de esta manera pues concluyo esta enseñanza, amén, invitándole que se llene el Espíritu Santo y que no permita que la simpleza llegue a su vida y que por el contrario sea humilde para reconocer que necesita el perdón de Dios. Amén. Y pues de esta manera yo le dejo el lugar a mi hermano Iván, amén, quien va a continuar orando por las peticiones y pues despidiéndonos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén, amado hermano. En esta mañana, amado hermano, pues el deseo de mi corazón es que atesore este mensaje, esta palabra que hemos escuchado mediante mi hermana Keila y nuestro Señor Jesucristo. Y bien, hermanos, vamos a leer un poco de las peticiones que tenemos de nuestros amados hermanos y oyentes. Berta nos dice que pide oración por sus padres, por salvación. Ramiro nos pide que oremos por Ruth, su hija, porque tiene problemas de alcoholismo. Daniel Jiménez nos pide que oremos porque anda un poco desanimado y él quiere echarle ganas. Norma Duarte nos pide que oremos por ella porque ella pide buscar al Señor Jesús y está llena de problemas y quiere buscar una solución. Gaby pide oración por sus hijos porque están apartados de Dios y para ella es difícil y tiene tristeza. Ceci nos pide que nos manda un saludo y nos manda bendiciones. A Flor nos pide, dice: buen día, yo quiero que Dios cambie mi forma de ser. Es una persona muy explosiva y causa problemas su actitud. Zacarías nos pide que oremos por su matrimonio, que pueda arreglar problemas en su matrimonio. Vicky nos pide, dice que es de la ciudad de Chihuahua y que le gustaría ver si podemos orar por su economía y su familia. Está pasando por un momento muy duro. Luis nos manda saludos desde Venezuela, está gozando mediante la palabra. Carlos nos pide, él sabe que Dios es su guía y le cuesta obedecer sus mandamientos, pero si lo hacemos nos irá bien, dice Carlos. Bueno, mis amados hermanos, voy a compartirles un versículo. El versículo es Mateo 7, 7 y 8. Si gustan acompañarme con su Biblia, Mateo 7 dice: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. Bueno, mis amados hermanos, les pido que me acompañen. Vamos a cerrar los ojos, vamos a orar por las peticiones y de nuestros amados hermanos y en las personas que nos escuchan sobre estas plataformas. Amado Padre, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor, acompañándonos en esta mañana, Padre Santo. Hoy, Señor, oramos por las peticiones de nuestros amados hermanos, de las personas que nos escuchan aquí, Señor. Buscan de ti, Señor,
buscan salvación, Señor. Sé tú, Señor, búscales, encuéntrales, Señor, toca sus corazones, Padre Santo. Sé tú, Señor, recibe sus cargas, Padre Santo, porque tienen desánimo, Señor, porque buscan de ti, Señor, porque quieren seguir, Señor, tus preceptos, Padre Santo. Te pido, Señor, que des sanidad, Señor, Padre Santo, a la hija de la hermana Ruth, Señor, que pide que su hija tiene alcoholismo, Señor. Sé tú, Señor, con ellos. Líbrala, Señor, de ese alcoholismo, de esas drogas, Señor, porque no es nada bueno, Señor. Sé tú, Señor, mándala, Señor, a tu camino. Búscala, Señor. Toca su corazón, Padre Santo. Bendice, Señor, a los matrimonios, Señor, de mi hermano, Señor, que pide que seas tú, Señor. Resuelve sus problemas, Señor. Sé tú, Señor, el principal en su matrimonio para que ellos puedan ser prosperados, Padre Santo. Asimismo, Señor, te pido, Señor, que seas tú, Señor. Tú sabes las peticiones y que tienen en los corazones mis hermanos, cada uno de ellos, Señor. Sé tú, Señor, dando sanidad a quien necesita sanidad. Sé tú, Padre Santo, sé dando ánimo, Señor. Sé tú, Señor, librando de tristezas, de alcoholismo, de depresiones, Señor. En tu nombre poderoso te pedimos esto, Señor. Asimismo, Señor, te pido, Señor, que bendigas esta radio, Señor, porque hace una labor muy grande, Señor, al igual que todos mis hermanos que vienen y dan una palabra de aliento y dan la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias, Señor, por este día y has sido bueno para con nosotros, Señor. Te amamos, Señor, y te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros. Todo esto te lo pedimos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias, hermanos, y persona que nos ve ahí en la radio, en las plataformas, o nos escucha en la radio Chequina 95.1. Agradecemos que hayan estado con nosotros y deseándoles que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hasta el final de este programa radial. La Iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, primera iglesia, te invita a sus servicios los días jueves, 6 de la tarde, culto evangelístico. Domingos, 9 de la mañana, escuela dominical, 12 del mediodía, servicio congregacional. Estamos ubicados en Boulevard Independencia 7010. Y la segunda iglesia Pentecostal Unida Nacional Jesús está aquí, te invita a sus servicios, miércoles 6 de la tarde, culto general. Domingo 9 de la mañana, estudio bíblico. 12 del mediodía, culto general. Visítanos en Talamasca, Mandari, número 1151, fraccionamiento para